¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de Al24 News y a continuación los titulares. Decenas de mártires en horribles masacres contra personas hambrientas y desplazadas en diversas zonas de la Franja de Gaza. Naciones Unidas afirma que la ayuda prestada no satisface las enormes necesidades. Las manifestaciones contra los barcos de exterminio se extienden por las principales ciudades marroquíes con sentadas populares en los puertos de Tánger y Casablanca. La misión de la ONU para Libia subraya la necesidad de formar un gobierno unificado en el país y garantizar el éxito de la nueva hoja de ruta, y subraya que las elecciones son la única manera de resolver la crisis en el país. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos con la actualidad en Palestina. La maquinaria de guerra sionista comete más masacres contra los hambrientos y los desplazados en la Franja de Gaza, ignorando todas las advertencias y los llamados internacionales para detener la política de generar caos y hambruna. 83 palestinos, incluidos 58 solicitantes de ayuda, murieron y otros resultaron heridos en los bombardeos israelíes de varias zonas de la Franja de Gaza desde las primeras horas de la mañana de este martes. El Ministerio de Salud palestino en la Franja de Gaza anunció que los hospitales de Gaza registraron 8 nuevas muertes por hambre y desnutrición en las últimas 24 horas, incluyendo un niño y 7 adultos, lo que eleva el número total de víctimas de hambruna y desnutrición a 188, incluidos 94 niños. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, declaró que la cantidad de ayuda que entra en Gaza sigue siendo insuficiente para brindar alivio a la población hambrienta. El portavoz de la oficina, Jens Lirk, explicó que la situación requiere la entrada continua de cientos de camiones sin interrupción. Aunque hemos recibido algo de ayuda, sigue siendo muy insuficiente en comparación con las necesidades. Espero que comprendan la magnitud, la diferencia entre esta pequeña cantidad de ayuda que ha llegado, que todos esperan que aplauda y les agradezca, y las inmensas necesidades que existen. La gente literalmente muere a diario. Es realmente desproporcionado. Por eso quería decirlo. Agradecimos las pausas. Seguimos agradeciéndolas. Haremos todo lo posible para que la ayuda llegue y se distribuya de forma segura. Y abundando en el mismo sentido, el portavoz de la UNICEF, James Elder, afirmó que es un error ser optimista ante el flujo intermitente de la ayuda humanitaria que entra en Gaza, subrayando la necesidad de aumentar la presión sobre la ocupación para que permita la entrada de la ayuda, dadas las enormes privaciones que sufre la población de la franja, especialmente los niños. Sería un error relajarnos, felicitarnos o incluso esperar que la ayuda humanitaria llegue poco a poco, porque ya hemos pasado por esto antes. Y es casi como un juego. La privación es inmensa y luego llega la ayuda. Y como saben, la prensa internacional da la impresión de que la situación está mejorando, lo que hace que la gente vuelva a mirar hacia otro lado. Pero claro, aquí todos sabemos que el límite era de 500 camiones al día. Ahora probablemente deberíamos duplicar esa cifra. Y hablando de privaciones, la ocupación continúa impidiendo la entrada de alimentos, exacerbando así la tragedia humanitaria para 2 millones de palestinos en la asediada Franja de Gaza, que ya no cuenta sus muertos. Los gazatíes se ven atrapados entre las fauces del asesinato y el hambre. Detalles sobre esa situación con Kaina Mansari. Aquí en la Franja de Gaza los palestinos están exhaustos y consumidos por las balas y el hambre. El desplazamiento, el hambre y el agotamiento se han convertido en parte integral de la vida diaria de los gazatíes que viven en un entorno post-apocalíptico, tal como lo atestiguan médicos, trabajadores humanitarios y periodistas.
Pero esta vez el testimonio proviene de un ex soldado estadounidense, ex empleado de la Fundación Humanitaria para Gaza, quien denuncia los crímenes de guerra de la organización, un testimonio que revela uno de los crímenes más atroces de la ocupación, que dispara indiscriminadamente contra gente palestina hambrienta que se había congregado para recibir ayuda. Imaginen una multitud enorme, miles de personas llegando a un lugar muy estrecho, rodeado de terraplenes y alambre de púas. Todos están atrapados luchando por sobrevivir. Estas personas se mueren de hambre, se están muriendo, necesitan comida, luchan por sobrevivir y luego son expulsadas. Mientras la multitud se marcha, las fuerzas israelíes les disparan. Imaginen miles de personas en un lugar abarrotado, con una sola entrada y una sola salida, luchando por sobrevivir. Mujeres, niños, ancianos, hombres y personas con discapacidad intentan controlar la situación, pero es imposible en Gaza. Ya son más de 1.000 las personas que perdieron la vida mientras esperaban en los centros de distribución de ayuda militarizados y administrados por la Fundación Humanitaria de Gaza, la trampa mortal que opera con el respaldo de Estados Unidos y la entidad sionista. Se trata del colmo de las brutales políticas sionistas en la era moderna. La ocupación se destaca en el exterminio de sus víctimas, ya sea mediante disparos traicioneros o por inanición, lo que llevó un grupo de 35 expertos y relatores especiales de la ONU a pedir a la comunidad internacional que imponga un embargo de armas a la entidad sionista y disuelva la Fundación Humanitaria de Gaza. El representante especial de Argelia ante Naciones Unidas, Ammar Benjama, calificó lo que está pasando en Gaza de genocidio, recordando que decenas de niños murieron de hambre ayer en la franja, de ellos 93 niños. El diplomático argelino se expresaba en una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la situación en Oriente Medio, incluso la cuestión palestina. El IPC ya intervino. Ante nosotros se despliega el peor de los escenarios en Gaza. Las imágenes perturbadoras para algunos no han de sorprender a nadie. La inseguridad alimentaria afecta a cada hogar. El hambre no es la excepción, es la regla. Según algunas fuentes, ya ayer, según fuentes fiables, ayer nada más 180 personas murieron de hambre. Entre estas personas murieron 93 niños. Esto es real, es innegable. Eran vidas, no estadísticas. Tenían sueños, nombres. Zainab Abu Alib, un bebé que murió de malnutrición. Misk al-Madun, niño que sufre en medio de la malnutrición. Razan Abu Saer se murió de hambre. Señor presidente, han muerto más de 61.000 palestinos desde el mes de marzo. Más de 1.500 fueron asesinados mientras buscaban comida y más de 150.000 quedaron heridos. Lo que presenciamos no es algo errático, sino algo metódico. Llamémoslo por su nombre, genocidio, tal como señalan voces en Israel, como David Grossman, Guy Shalev y otros, tal como han observado los actores humanitarios en el terreno, tal como se siente en todo el mundo. Y aún así, algunos se niegan a reconocerlo. Esto es inaceptable. No hay ignorancia ni silencio que pueda justificar esa actitud. España expresó su rechazo categórico a cualquier intento de la ocupación sionista de anexionarse ilegalmente territorios palestinos. El Ministerio Español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmó que su país rechaza categóricamente cualquier medida unilateral destinada a alterar el estatus legal e histórico de los territorios palestinos y añadió que una solución justa e integral debe ser conforme a las resoluciones de legitimidad internacional y a los términos de referencia de paz aprobados. Mire, España rechaza de plano cualquier posibilidad de anexión ilegal, y subrayo ilegal, porque sería ilegal siempre en todo caso, tanto de Gaza como de Cisjordania.
de la misma forma que rechazamos de plano todos los asentamientos ilegales de los colonos. La anexión ilegal de Gaza, que de facto se está produciendo, porque el ejército israelí en estos momentos tiene un control absoluto y desplaza de manera forzosa y vergonzosa para Israel a la población civil, otro crimen tremendo según el derecho internacional. El desplazamiento forzoso de población está completamente prohibido. Lo que hace es querer imposibilitar la existencia de un Estado palestino y, por lo tanto, hacer imposible la solución de dos Estados que todos sabemos que es la única solución, la única, no hay alternativa. Y en Cisjordania ocupada, decenas de colonos irrumpieron en la mezquita de Al-Aqsa bajo la protección de las fuerzas de ocupación israelíes. El Departamento de Dotaciones Islámicas del Quds ocupado informó que los colonos realizaron visitas provocadoras y celebraron rituales talmúdicos. Las fuerzas de ocupación israelíes se desplegaron fuertemente, endureciendo las restricciones a la entrada de palestinos a la mezquita. Y en Sudán, ahora el Movimiento del Ejército de Liberación del país declaró que sus fuerzas, junto con las fuerzas conjuntas y la resistencia popular, lograron una nueva victoria sobre las fuerzas de apoyo rápido y avanzaron hacia las fronteras de Kordofán y la región de Darfur. El líder del movimiento, Agad Abdul Jabbar Ibn Koni, en declaraciones al 24 News, destacó que el ejército sudanés está siempre listo y vigilante para frustrar todos los planes de los paramilitares y liberar cada rincón del país. Naciones Unidas han expresado su preocupación por la escalada del conflicto en Sudán, el aumento de víctimas civiles y el deterioro de la situación humanitaria. La Oficina de la ONU para Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, reveló en su informe sobre la tragedia humanitaria que vive el país que se han recibido múltiples informes que confirman víctimas civiles en los últimos días debido a los violentos combates en el estado de Darfur Norte. En Marruecos, y por tercer día consecutivo, continúa la ola de indignación contra el atraque de lo que denominan como barcos de exterminio en puertos marroquíes, con marchas populares iniciadas el pasado domingo y que se han convertido en sentadas multitudinarias en los alrededores de los puertos de Tánger y Casablanca, coincidiendo con el atraque de barcos cargados con armas dirigidas a la entidad sionista. Siempre en Marruecos, la Confederación Marroquí de Pequeñas y Medianas Empresas advirtió que aproximadamente 50.000 empresas podrían quebrar este año debido al agravamiento de las dificultades económicas y al deterioro del clima empresarial en el país. En su último informe, la Confederación acusó al gobierno de Aziz Ahanous de abandonar a las empresas en dificultades al ignorar las propuestas de apoyo de los empleados e incluso negar la realidad de la situación económica del país a los organismos financieros regionales e internacionales. En cuestión saharaui, el presidente del Sáhara Occidental, el secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, emitió una instrucción presidencial por la que se establece un grupo encargado de supervisar la cuestión de los recursos naturales y las cuestiones jurídicas conexas. Esta instrucción se emitió ante la importancia de este asunto, uno de los frentes actuales más importantes en la lucha del pueblo saharaui por la liberación. Y en Argelia, el embajador del Sáhara Occidental en el país, Khatri Addou, enfatizó que no se obtiene ningún beneficio de las prácticas de la ocupación marroquí, en particular las relacionadas con la compra de posiciones y conciencias mediante sobornos. En una conferencia de prensa sobre la evolución de la cuestión saharaui, el embajador saharaui recalcó que todos los intentos del régimen marroquí por lograrlo son miserables y no se basan en el derecho internacional ni en la legitimidad. Por mucho que lo intente la ocupación marroquí, cualquier intento que no se base en el derecho internacional y la legitimidad internacional, que considere la cuestión saharaui como una cuestión de descolonización y que la cuestión de la autodeterminación sea sagrada para el pueblo saharaui, ese intento fracasará.
Quiero decirle a la ocupación marroquí que no tiene ningún beneficio en mendigar el apoyo que recibe mediante todo tipo de influencia militar, financiera y política, ni presionar, negociar, comprar conciencias, ni comprar cargos con sobornos y otras medidas. Por lo tanto, el régimen marroquí y quienes quieran ayudarlo deben actuar con seriedad. El secretario de Estado ante el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, encargado de la diáspora, Sofian Shayeb, participará del 5 al 8 del corriente en Awaza, en Turkmenistán, en los trabajos de la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre países en desarrollo sin litoral. Organizada cada 10 años, la conferencia se celebrará bajo el lema Avanzar a través de asociaciones, con el objetivo de afrontar los desafíos a los que se enfrentan los países en desarrollo sin litoral, con el fin de lograr un desarrollo sostenible mutuo. Y en cuestiones económicas, según un informe reciente de la revista The African Exponent, Argelia encabeza la clasificación de los 10 países más ricos de África a principios de 2025, registrando el mayor crecimiento del Producto Interior Bruto entre la producción económica total del continente de 2.800 millones de dólares. Argelia ha registrado importantes avances gracias a la mayor demanda de combustibles fósiles y minerales, según la revista. En Libia, el presidente del Consejo Presidencial libio, Mohamed El-Menfi, se reunió este martes con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el marco de su participación en la tercera conferencia de la ONU sobre países en desarrollo en Awaza, en Turkmenistán. La reunión versó sobre las maneras de impulsar el proceso político para lograr la estabilidad y culminar en elecciones nacionales integrales. Siempre en Libia, como decíamos en portada, la misión de apoyo de Naciones Unidas en el país, la UNSMIL, insistió en la necesidad de formar un gobierno unificado en el país. En declaraciones publicadas en la página de Facebook de la misión, la enviada especial de la ONU para Libia, Hannah Tete, confirmó que sigue siendo crucial formar un gobierno unificado en Libia. Es importante reconocer que al evocar las instituciones políticas del Estado, la idea de la misión es impulsar un proceso que fortalezca sus instituciones y restaure su fuerza. Realizamos consultas en Libia y preguntamos a la ciudadanía libia sobre su opinión de las condiciones de la hoja de ruta y su grado de realismo. Creemos que es importante contar con un gobierno unificado. La emisaria de la ONU agregó que cada ciudadano libio debe trabajar para garantizar el éxito de cualquier proceso político futuro en el país. En el futuro, los libios deberán asumir la plena responsabilidad de su futuro político. La misión no es permanente y no puede asumir la responsabilidad por algo que no ocurrió. Estas preguntas deben dirigirse a sus líderes. Si revisan los informes del comité asesor, verán que propusieron un conjunto de condiciones previas antes de elegir cualquiera de las 4 opciones para la próxima hoja de ruta. Lo que realmente queremos es garantizar que el próximo proceso incluya a todos los segmentos de la sociedad libia y que cada individuo tenga un papel en el éxito de cualquier proceso político. En la guerra comercial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que aumentará sustancialmente los aranceles a la India por sus compras de petróleo ruso. Trump dijo la semana pasada que impondría un arancel del 25% a los bienes importados de India y agregó que la quinta economía más grande del mundo también enfrentaría una sanción no especificada, pero no dio detalles. Desde América del Sur, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva declaró este martes que su país utilizaría todos los recursos disponibles, incluyendo la Organización Mundial del Comercio, para defender sus intereses, mientras Estados Unidos se prepara para imponer aranceles a los productos brasileños. Lula declaró en un evento en Brasilia que no llamaría a Trump, afirmando que la imposición de los aranceles son lamentables.
en la relación entre ambos países. Y con esto llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención. Adiós y hasta mañana.